Bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes, también a las personas que nos acompañan en conexión online el día de hoy. Estamos reunidos acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de Derecho, para analizar con expertos y expertas, incluso nacionales e internacionales, el proyecto de ley de inteligencia artificial que actualmente se tramita en el Congreso de Chile. Em, La dinámica de este conversatorio es así. En primer lugar, le daré la palabra a cada uno de nuestros expositores y ellos tendrán alrededor de 10 minutos para referirse a un tema puntual. Terminado este espacio, vamos a abrir una ronda de conversación con preguntas ya más dirigidas. En primer lugar, tengo el placer de presentar al profesor Raúl Madrid de la Casa, acá de la Universidad Católica de Chile. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Y en segundo lugar, acá a mi lado, tengo al profesor Carlos Amunátegui. Él también es profesor titular de la Facultad de Derecho acá de la Universidad Católica de Chile. Em, Tengo a la profesora acá, el placer de saludar a la profesora Michela Suaje. Ella es profesora y coordinadora del doctorado en Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. A mi lado acá tengo al profesor Joaquín Sarrión, él es catedrático Jean Monnet de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de España. Y finalmente tengo acá al costado derecho al profesor Roberto Chipitani, él es catedrático Jean Monnet de Derecho Privado de la Universidad de Perugia, en Italia. Vamos a comenzar con el profesor Raúl Madrid, quien tiene un espacio de alrededor de 10 minutos para hablarnos en general de la definición de inteligencia artificial y de la inteligencia en general. Por favor, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y poder compartir con tan distinguidos colegas en esta mesa. A mí me ha tocado el tema más abstracto, eh, como siempre, no sé por qué hacen eso, me lo dieron a mí, que es un tema que en el fondo no está en la ley, sí, pero está implícitamente en la ley, pero claro, es una cosa de orden teórico, ¿no? Que es el tema en que se define la inteligencia. Yo lo que quiero, el mensaje que quiero comunicar en estos breves minutos es que la manera en que se define la inteligencia condiciona el diseño de los marcos regulatorios sobre inteligencia artificial. No es una cosa que esté separada, en este caso, de la teoría de la práctica. Esta cuestión no es un problema meramente semántico, sino que afecta también al alcance de las leyes, porque la asignación de responsabilidades y la delimitación entre actos humanos y procesos automáticos es significativa dependiendo de qué modelo de inteligencia vaya usted a usar. En la actualidad, los sistemas jurídicos enfrentan desafíos para restablecer o generar criterios normativos claros en un contexto de debate filosófico y técnico. Como ya señalaba Turing en el año 50, el problema no es si las máquinas pueden pensar, sino qué entendemos por pensar. De manera muy sucinta, voy a decir que hay tres, o se puede reducir a tres. Usted sabe que todas las clasificaciones es bien complejo, pero yo voy a intentar hacerlo así, reducir a tres grandes ideas el fundamento de la inteligencia desde esta perspectiva, ¿no? Hay autores como Putnam y Dennett que sostienen que la inteligencia depende de la estructura funcional del proceso de información. Por lo tanto, no se trata, no radica en el sustrato material. Da lo mismo si son neuronas o chips, eh, porque la inteligencia sería más bien un proceso formal. Desde esta perspectiva, si un sistema artificial ejecuta operaciones equivalentes a las humanas, habría que considerarlo inteligente. ¿Qué implicancia regulatoria tiene esto? Bueno, las legislaciones como el Acta de la Unión Europea asumen esta posición y por lo tanto regulan funciones y resultados más bien desde un punto de vista funcionalista que desde una perspectiva de si la máquina es realmente inteligente o no. Podríamos también señalar una segunda perspectiva que podríamos llamarla también cognitiva simbólica. Todo esto es consensual. El caso de Newell y Simon
¿no? Teorías de los años 76 que proponen que la mente es un sistema de manipulación de símbolos, ¿no? Si la inteligencia artificial reproduce estos procesos de forma efectiva, no hay diferencia o no habría diferencia funcional relevante con la inteligencia humana. Desde el punto de vista regulatorio, este enfoque derivaría en la aplicación de normas sobre responsabilidad objetiva, ya que la conducta del sistema puede evaluarse igual que la de un agente humano. En tercer lugar, podríamos mencionar una especie de perspectiva semántica, que es un poco distinta, que es el caso de Searle, ¿no? Con su famoso argumento de la habitación china, donde viene a sostener que los sistemas de inteligencia artificial no entienden, sino que solamente manipulan símbolos. Según esta perspectiva, no existiría en las máquinas una verdadera inteligencia, sino que sería simplemente simulación. Si se adopta esta postura, las leyes deberían reforzar entonces la distinción ontológica entre sistemas artificiales y seres humanos, limitando por lo tanto sus atribuciones jurídicas. Y tenemos una cuarta y última posición, que es la semántica también en la misma línea de Searle, pero con un contenido más fuerte, que es la que viene a decir que la inteligencia humana no es fruto de un conjunto de procesos formales, sino que es más bien fruto de una condición espiritual. Es decir, que la apropiación o la formulación del significado no puede ser obtenido a través de procesos materiales, sino que se requiere en algún punto la intervención de un principio espiritual, llámele usted alma o como usted quiera, que sería el fundamento de la inteligencia en sentido propio, porque la inteligencia sería definida más bien como contemplación de una verdad antes que la capacidad de resolver problemas, que es lo que nos encontramos en las perspectivas más funcionalistas. En esta visión, la inteligencia no es solamente un conjunto de operaciones funcionales, sino que principalmente es la capacidad de captar lo universal, de acceder a verdades, significados y fines, lo que implica tener intelecto y voluntad en sentido propio, ¿no? Tomás de Aquino llamaba esto el intellectus est habitus principiorum, ¿no? El intelecto es el hábito de los principios. Eh, y por lo tanto, el ser humano contemplaría, ¿no? La inteligencia artificial, en cambio, sería simplemente un patrón de operación sobre datos, pero que carecería de intencionalidad, es decir, de la capacidad de referirse a sus operaciones en sentido propio. Desde un punto de vista regulatorio, en este último caso, la ley no debería equiparar la inteligencia artificial con agentes morales. Se debería descartar cualquier atribución de personalidad electrónica o responsabilidad penal autónoma de los sistemas, limitando la imputación jurídica a los diseñadores, los operadores, los usuarios, etc. En concreto, la ley debería definir la inteligencia artificial como una herramienta, no como un sujeto de derecho. Debería establecer normas que garanticen la transparencia, la trazabilidad y el control humano significativo, y debería diferenciar entre procesamiento complejo y acto intelectual propiamente tal para evitar confusiones normativas. En esto coincide, por ejemplo, la crítica de Hubert Dreyfus del año 92, ¿no? Cuando dice que los sistemas de inteligencia artificial carecen de comprensión semántica porque no pueden reproducir los aspectos existenciales de la inteligencia humana. Es decir, no podrían reproducir ni la inteligencia teórica que contempla, ni la inteligencia práctica que une los principios con las circunstancias. Entonces, según esta tesis, la inteligencia, lo que llamamos inteligencia artificial sería simplemente una especie de análisis sintáctico de un conjunto enorme de información que daría la apariencia de inteligencia. Entonces, para ir terminando ya, me parece que ya ocupé mi tiempo. Eh, lo que se deduce de esta problemática sobre la inteligencia es que efectivamente no da lo mismo considerar inteligentes en sentido propio las máquinas o no, y eso tiene una traducción de carácter normativo, especialmente asociado a la condición ontológica del sujeto como lo que es opuesto a la cosa en el derecho. Este sería el principio que nos haría identificar el sujeto, y la inteligencia artificial no sería propiamente un sujeto, sino que sería más bien una cosa desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, si usted toma una posición funcionalista, entonces va a hacer lo contrario, va a dejar abierta la puerta para que la ley reconozca que la máquina es inteligente, lo cual puede terminar derivando en que usted le termine concediendo derechos a una máquina. Y esto probablemente va a terminar pasando, ¿no? Cuando usted tenga clones mecánicos o sintéticos con aspecto humano y con aspecto desvalido, ¿no? O sea, robots que parecen niños, vamos a terminar atribuyéndole derechos a las máquinas
casi sin duda alguna. Pero hay que tener presente que hay una diferencia conceptual teórica importante entre la idea de la inteligencia en sentido propio y la inteligencia como una mera estructura de resolución de problemas. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, profesor Raúl Madrid. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas para hacerle al profesor por su interesante y gracias por su interesante exposición y por ajustarse al tiempo. Ahora le vamos a dar paso al profesor Carlos Amunátegui, que nos va a hablar de los sistemas de propósito general. Por favor. Querida Isabel, muchísimas gracias. Como verán, yo soy harto más informal que Isabel. Isabel es mucho más formal, también mucho más inteligente que yo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, básicamente de lo que les voy a hablar es de una cosa muy sencilla, es de una cosa que le falta a al proyecto de ley. El proyecto de ley fue presentado el año pasado, en mayo del año pasado. Esto fue elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se lo presentaron a la Cámara de Diputados, lo cual yo creo que es siempre un error, porque es un lugar un poco complejo para tramitar un proyecto de estas características, y la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados lo estuvo trabajando. Ahora, este proyecto fue hecho como, podríamos decir, la caricatura del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que se había aprobado unos meses antes. Entonces es muy parecido, pero omite algunas cosas que son relativamente importantes. ¿Qué pasa? En general, el proyecto de ley divide los distintos tipos de inteligencia artificial según los riesgos que implicarían. No voy a entrar a los riesgos, mi amiga Isabel va a hablar de eso. Pero lo que es clave de ese proyecto y de la clasificación por riesgo es que asume una cosa. Asume que un modelo se diseña para un uso. Es decir, asume inteligencias artificiales que se llaman estrechas. O sea que, por ejemplo, un modelo sirve para jugar ajedrez y solo para jugar ajedrez. Otro modelo servirá para lanzar misiles y solo para lanzar misiles. Está bien, ok. Esta idea de clasificar por riesgo fue diseñada a finales de la década del 2010 y se implementa o sea, y se pone por escrito por primera vez en el proyecto europeo del año 21. Pero el problema es que ha envejecido mal. ¿Por qué ha envejecido mal? Básicamente porque hay propósitos, o sea, hay modelos de propósito general. ¿Qué es un modelo de propósito general? Algo, por ejemplo, como GPT-5, que te sirve para jugar ajedrez, para conversar, para hacer identificación facial, para programar, para hacer 20.000 cosas distintas. Es decir, no es estrecho, no es un modelo, una finalidad, sino que sirve para muchas cosas. Es, si no una inteligencia artificial general, digamos que es generalizante. ¿Qué es esto de inteligencia artificial general y estrecha? Eso seguramente lo habrán escuchado en algún momento porque está relativamente de moda. Miren, esta es una idea que surgió por allá por la década, finales de la década del 70. ¿Qué pasa? En la década del 60 se intentó construir un modelo de inteligencia artificial basado en reglas que fuese general, que sirviese para todo, que fuese como un pequeño citripio, no sé, que sirviera para cualquier cosa, que pudieras programar un sentido común a través de reglas y ontología. Esto fracasó. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más compleja. O sea, podría darles los motivos, tal vez les daría la lata, pero piensen en lo siguiente. Definan elefante. ¿Cómo lo pueden definir? Animal grande con trompa y cuatro patas, ya, córtale la trompa. ¿Pierde su elefantitud? No. ¿Y qué lo hace tan... y Dumbo, que es un dibujo, es tan elefante como un elefante de verdad? Un poco raro. Bueno, el asunto es que las definiciones nunca eran exactas, más encima tienes otra dificultad que era que la cantidad de reglas que implica un sentido común es infinita. Entonces, a finales de los 70 se empezó a hablar de inteligencias artificiales estrechas versus una teórica e inexistente inteligencia artificial general. Dijeron los diseñadores, vamos a hacer inteligencias artificiales
que si bien no van a ser como un ser humano, por lo menos serán tan buenas como un experto para una cosa. Así, tan buena como un experto para hacerte la contabilidad, tan buena como un experto para, ojalá, defenderte en juicio, o ser abogado, o diseñarte un contrato. Sí, asumámoslo. Nadie quiere a los abogados. Todo el mundo sería más feliz si no existiéramos. Acuérdense de Ricardo III, la obra de Shakespeare. Primero, mata a todos los abogados. Bueno, trataron de matarnos. Ok, estos sistemas tampoco funcionaron demasiado bien. Pero digamos que hasta 2016, ya después del 2012 en que se implementan redes neuronales, etcétera, hasta el 2016, digamos de que todos los modelos de inteligencia artificial eran estrechos. Servían para una cosa. AlphaGo podía jugar al Go. Bueno, también pudo aprender a jugar ajedrez, pero no podía conducir un auto, o hacer dibujos animados, o hacer un video, o conversar. ¿Me siguen? Un modelo, una finalidad. ¿Qué pasó? Bueno, pues que salieron modelos de propósito general. Perdón, es que estaba viendo la hora que tiene mi amiga. Modelos de propósito general, o sea, más de propósito más generalizante. Todo esto pasa por una cosa que se llama los transformadores. Estos nombres me encantan, transformadores, ¿viste? Como los dibujos animados. Todo partió con un paper que se publica en 2017 que se llama Attention is All You Need. Excelente título, por cierto. Es como Love is All You Need. Bueno, Attention is All You Need. Que describe el modelo de transformadores, que es básicamente una especie de red neuronal que lo que hace es adivinar el siguiente token multiplicando un vector de probabilidad respecto a los tokens anteriores. O sea, adivina lo que viene en relación a lo que había y sigue un orden sintáctico. Es relativamente simple. Para los efectos de 10 minutos, con eso más o menos me van a entender. Entonces tú, por ejemplo, cuando salió GPT-1, tú le ponías el gato comió un y adivinaba, ratón. Hasta ese momento ninguna máquina lograba predecir correctamente la siguiente palabra. Entonces uno decía, wow, entendí la frase. Es un juego de probabilidades, nada más, y de multiplicación de vectores. Pero parecía que entendió la frase. GPT-2 era más grande, estaba entrenado con todo Wikipedia y con Reddit y un par de cosas más. Entonces tú le ponías, la niña entró al bosque y te contaba una historia. Y se encontró con Caperucita y Caperucita se encontró con el lobo y el lobo le dijo, te comeré. No, no me comas, lobo malvado, porque estoy muy salada y te enfermarás del riñón. Oh, tienes razón, Caperucita. Y se te inventaba una historia estúpida. ¿Entienden? Ya. Y cuando salió GPT-3, podía hablar muy bien. Podía hablar muy bien y relacionarse muy bien. Y tenía lo que se llaman propiedades emergentes. Es decir, estaba diseñado como un modelo para conversar, pero hacía cosas que nadie esperaba que supiera hacer. Como por ejemplo, eh, sabía derecho, o podía hacer poemas, o hablaba idiomas para los que no fue entrenado, como el finés, típicamente. Bueno, un montón de cosas que sabía hacer y que no se esperaba que pudiera hacer. GPT-4 ya programaba. Entonces, cuando se lanza el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la diferencia entre el reglamento y el proyecto es que ya existían modelos cada vez más generales, que hacían cosas cada vez más distintas, que podían servir para distintos propósitos. Entonces se incluyó en el artículo 51 del proyecto una categoría, modelos de inteligencia artificial de propósito general. Esta categoría requería un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque su uso está indeterminado. No son necesariamente de alto riesgo, riesgo medio, bajo riesgo o riesgo prohibido, sino que pueden servir para cualquiera de las cosas. Lo puedes utilizar para muchas cosas. Lo puedes utilizar para cosas altamente riesgosas, para cosas de riesgo prohibido o para cosas altamente triviales. Entonces, ¿qué haces con ello? Porque el reglamento europeo partió definiendo sistemas. Y eso es un error. Debió haber partido definiendo usos, que es distinto. Resultado. El reglamento europeo fue hecho
por burócratas. No hay nada peor que darle a un administrativista regúlame esto, porque te va a hacer el caos. Y lo que hicieron fue el caos. Hicieron un sistema donde tienes sistemas de riesgo, o sea, modelos de riesgo sistémico, que son los que son altísimamente generales, y los que no. Los de riesgo sistémico tienen que pasar una cantidad de controles, medidas, auditorías, papeles, hace que un informe de impacto ambiental sea una pata de jaiba. ¿Existen modelos de riesgo sistémico? Sí, porque la definición es muy simple, que tenga más de 10 elevado a 25 petaflops de operatividad, que es una medida alta, pero GPT-5 la sobrepasa por harto, Grok 4 también, o que sea capaz de implicar riesgos que sean incurrir en conductas consideradas de alto riesgo por la propia Comisión Europea. El resultado es que hoy día los modelos más útiles y poderosos no es claro si se podrían desplegar en Europa si es que el reglamento estuviera vigente. Hoy día todavía esta parte del reglamento no se aplica y los europeos pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial complejos porque aún no se aplica el reglamento. Si se aplicara, sencillamente pasarían años antes de que se aprobara su uso. ¿Qué es lo que les vengo a decir con esto? El proyecto chileno es malo por copiar al europeo. Es malo por asumir inteligencias artificiales de bajo riesgo, o sea, de estrechas, de un solo uso. Es malo por no regular sistemas de propósito general, pero casi mejor que no los regule. Porque si los regulara, no les quepa duda que sería aún peor. Eso. Muchas gracias, Carlos, por... Sí. Después, después tendremos acá a dos europeos que se hagan cargo de estas críticas. Pero antes pasaremos entonces a la profesora Michelle Azoaje, experta, ¿no es cierto?, de Derecho de Propiedad Intelectual. Entonces, qué mejor que nos hables ahora en tus 10 minutos, por favor, Michelle, sobre el Estatuto de los Derechos de Autor en relación, ¿no es cierto?, con el proyecto de ley. Ahí sí. Ya. Yo normalmente tengo dos posibles vías de discurso y me interesa siempre saber el nivel de conocimiento de propiedad intelectual de la audiencia, porque después les voy a explicar qué implicaciones tiene conocer o no el sistema de propiedad intelectual. Entonces, para hacer una breve introducción sobre eso, solo les pido que por favor levanten la mano las personas que saben o creen saber cómo funciona el sistema de propiedad intelectual en Chile y particularmente el derecho de autor. Y si no saben nada, pues no levanten la mano. Bien, muchas gracias. Efectivamente, lo que suele suceder es que hay mucho desconocimiento sobre el sistema de propiedad intelectual, entendido como un sistema que tiene diversos regímenes jurídicos, dentro de los cuales uno, y el más importante probablemente para algunos, es el derecho de autor, pero repito, no es el único. Entonces, cuando se habla de las discusiones que existen en materia de propiedad intelectual e inteligencia artificial, se puede poner el foco únicamente en los conflictos de derecho de autor, pero hay que pensar que como estamos hablando de desarrollos tecnológicos, hay más regímenes implicados y por lo tanto también más problemas y al mismo tiempo oportunidades. Inicialmente, cuando se empiezan estas discusiones sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual, todo el mundo se preguntaba, y ya lo adelantaban los profesores, bueno, si es que un sistema podría ser titular de derechos de autor por los productos que genera. Y en la medida en que tenemos buenas bases y categorías en derecho de autor que buscan defender o proteger, reconocer la creatividad humana, rápidamente aquello fue descartado, aunque no está totalmente eliminado, porque existe la posibilidad de que la historia cambie y se decida reconocer otras realidades, como muy bien señalaba el profesor Madrid, también el profesor Amunátegui tiene algún trabajo al respecto. Entonces, ese no es el único problema. Luego las discusiones fueron evolucionando a decir, bueno, y si es que la máquina no puede ser autora, entonces, ¿quién es el autor? Y básicamente tendríamos que buscar, de acuerdo a los conceptos tradicionales del derecho de autor que tenemos hoy,
¿Dónde están las decisiones humanas libres y creativas que contribuyen a la generación de una obra original? Si el resultado es totalmente realizado por un sistema, entonces no tendríamos nada que proteger y de ahí vienen otras discusiones que no abordaremos en este momento porque, primera cosa, no son recogidas por el proyecto de ley de inteligencia artificial chileno. No lo viene a resolver. No sabemos si tendría que hacerlo, pero no lo hace. Otra intersección entre inteligencia artificial y propiedad intelectual tiene que ver con otras categorías de derechos que son más bien llamados derechos conexos, aquellos que tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes por sus interpretaciones y ejecuciones. Entiéndase, por ejemplo, los cantantes por sus canciones, por las interpretaciones y ejecuciones de las piezas musicales. Esos son una categoría muy cercana al derecho de autor, pero que tiene sus propias complejidades y por lo tanto el proyecto tampoco se hace cargo de ellas y ha surgido últimamente un nuevo proyecto de ley en Chile, que lo llaman el proyecto de ley Tommy Rey, que busca contrarrestar algunos de los problemas que se han generado en virtud del desarrollo de las plataformas de streaming que implican una serie de reproducciones que todos nosotros realizamos, pero que según este sector creativo no son suficientemente o justamente remuneradas o reconocidas y ellos buscan que exista un cambio a ese respecto. Luego hay otros problemas y es que estas tecnologías se valen de las creaciones del intelecto humano preexistentes, pero también de datos e información que está disponible en Internet o normalmente en formatos digitales. Y este es el problema un poco más escandaloso, porque hemos visto con el correr de los años que se han utilizado esos materiales, algunos protegidos por derecho de autor y otros no, sin autorización y sin remuneración. Y les preguntaba al inicio si sabían sobre derecho de autor, porque el derecho de autor implica el reconocimiento de un régimen especial desde el momento mismo de la creación de una obra, sin necesidad de registro previo y que conlleva una serie de facultades morales y patrimoniales que en algunos ordenamientos jurídicos, en el caso de las morales, llegan a ser incluso irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor, desde el momento mismo de la creación de la obra, tiene derecho a que sea remunerado desde el punto de vista patrimonial, a explotar la obra o a decidir quién lo hace, y desde el punto de vista moral, a que se le reconozca su calidad de autor, algo que se llama derecho de paternidad. Como ese derecho es irrenunciable, existen grandes tensiones entre inteligencia artificial y propiedad intelectual, porque cuando las empresas tecnológicas utilizan estas obras sin solicitar autorización y sin remunerar, entienden los autores que están desconociendo sus derechos y que tendrían que haberse obtenido las autorizaciones, las licencias y tendrían que haberse realizado las remuneraciones correspondientes. Históricamente, la manera de salvaguardar aquello es a través de un capítulo que en la legislación chilena, particularmente Ley 17.336, se llama Limitaciones y excepciones al derecho de autor, que son las que nos permiten poder usar las obras sin necesidad de autorización o remuneración, pero en casos específicos, acotados y previamente determinados. Muchas empresas tecnológicas, frente a los conflictos que se han planteado, en otros ordenamientos jurídicos han señalado que el uso de esas obras debería estar amparado ya sea por esas limitaciones o excepciones, ya sea en otros tipos de sistemas, por lo que se conoce como el uso justo, que es lo que sería aplicable eventualmente en Estados Unidos. Pero en la actualidad tenemos alrededor de 50 casos, la última vez que conté, donde todavía se está discutiendo si usar las obras para que los sistemas aprendan es o puede ser considerado uso justo y lo que estamos viendo en la práctica es que habría que ver caso a caso. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chile? En Chile, el proyecto de ley pretende hacerse cargo de algunos de estos problemas, pero no todos. Y a mi juicio, y esto lo profundizaré mucho más en el conversatorio, no de la manera más adecuada. Y no se hace cargo de la manera más adecuada porque un insumo fundamental para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial de diversos tipos, con independencia de sus niveles de riesgo, es el acceso a los datos para el entrenamiento. De manera que hay sectores que nos interesaría promover porque puede haber innovaciones respetuosas de derechos que sean positivas y que puede, si así se decide,
el ordenamiento jurídico dar facilidades para que estos desarrollos se realicen. Por eso, un sector en Chile, un sector que se dice creativo tecnológico, busca que se den facilidades para poder seguir innovando a través de la generación de nuevas limitaciones y excepciones al derecho de autor que permitan el uso de las obras sin necesidad de autorización, remuneración o pago de licencias, porque el pago de licencias puede ser sumamente costoso, especialmente para las pymes, que vendrían a ser la mayoría de las que quieren entrar en este ecosistema y por lo tanto piden ser escuchadas. Por otro lado, los autores tienen razón. Históricamente y desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen derechos que, como he dicho, algunos de ellos son irrenunciables y ameritan que se reconozca el aporte que hacen sus obras en todo este proceso, desde el punto de vista del reconocimiento de su paternidad, pero también desde el punto de vista de la remuneración. Y si es que hay empresas desarrollando con fines de lucro, ellos tendrían que poder participar. Y lo que recoge la legislación es solamente una autorización para el uso de las obras con fines de investigación sin fines de lucro y con la posibilidad de que los autores se reserven sus derechos. ¿Qué significa esto? Que quien quiera desarrollar no puede tener fines de lucro, por lo tanto, las pymes no podrían entrar, a menos que yo esté entendiendo incorrectamente, pero creo que no es así. Y luego podrían hacerlo a lo mejor remunerando, lo que encarece la posibilidad de que pequeños actores puedan insertarse en el ecosistema digital, que es contrario a otros planteamientos que existen a nivel nacional y a la propia política nacional de inteligencia artificial, que quiere promover un sistema de propiedad intelectual equilibrado, donde quepamos todos, básicamente, donde se reconozca el aporte que hacen los autores de manera justa, porque hay que decir con todas sus letras que tienen derechos morales y patrimoniales que están siendo inobservados y que tienen que reconocerse. Pero también es el momento de tomar una decisión que implique, a lo mejor, flexibilizar algunas de esas limitaciones y excepciones, desde mi punto de vista, al menos con fines de investigación, pero no tan restrictiva, porque como podré decir más adelante, el producto que tenemos redactado hasta ahora llega a ser incluso mucho más estricto que el de la Unión Europea. Mezcla una serie de articulados que están dispersos entre directivas, reglamentos y legislación, que llega a ser como una especie de resumen de dos categorías de normas distintas, que llega a ser mucho más estricto y que por lo tanto, a mi juicio, no va a servir al propósito que desea. Por ahora, eso. Muchas gracias. Ya un reglamento viejo o con reglamentado de acuerdo a... Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí en la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por la invitación y también pues, a Isabel por su amable presentación. Como el profesor Chipitán y yo somos los dos europeos que vamos a presentar algunos aspectos de la normativa europea sobre inteligencia artificial, y él se va a ocupar de los principios, pues a mí me queda, ¿no?, la labor de dar unas pinceladas en estos 10 minutos de algunos aspectos del nuevo reglamento europeo que, pues, como bien se ha indicado, pues, en su mayor parte aún no es aplicable, ¿no? El reglamento europeo nace de la concienciación por parte de la Unión Europea, ya cuando se aprueba el plan coordinado sobre inteligencia artificial por parte de la Comisión en 2018, de que era necesario hacer una regulación, porque los sistemas de inteligencia artificial, tanto desarrollados fuera de la Unión Europea como dentro de la Unión Europea, se estaban utilizando ya en la práctica, ¿no? En España, la policía había desarrollado un sistema de identificación de denuncias falsas que estuvo utilizando varios años, hasta hace 2 años, de análisis del lenguaje natural de las denuncias.
la Agencia Tributaria Española ha estado utilizando durante muchos años sistemas de inteligencia artificial para el soporte de decisiones. Las entidades bancarias han estado utilizando sistemas de inteligencia artificial y algoritmos a la hora de otorgar o no préstamos. Y así podríamos seguir con muchos otros sistemas de inteligencia artificial que se han estado utilizando antes de que se aprobara el reglamento y se siguen utilizando, algunos de ellos, después de que se aprobara el reglamento europeo. El reglamento europeo, dado que el proceso legislativo europeo es complejo, porque parte de una propuesta siempre legislativa de la Comisión Europea, que es como el poder ejecutivo en la Unión Europea, pero que necesita un procedimiento de codecisión, de aprobación de codecisión legislativa por parte del Consejo de la Unión Europea, donde están representados los 27, y por parte del Parlamento Europeo, requiere siempre un procedimiento lento y costoso. Desde la iniciativa legislativa de la Comisión Europea del reglamento hasta su aprobación tras una negociación en lo que se denomina el trílogo, donde están los tres, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, fue muy difícil porque los tres tenían posiciones muy diferentes. La Comisión respaldaba su posición inicial, su propuesta inicial, el Parlamento tiene una visión mucho más proteccionista de los derechos y en cambio el Consejo pues, tenía una sensibilidad donde están representados las sensibilidades nacionales de los Estados miembros, ¿no? Por tanto, el producto siempre es imperfecto, como todo producto legislativo, y más cuando hay tantos intereses en juego, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial logró incorporar en ese procedimiento a los sistemas de uso general, pero es verdad que se sigue basando fundamentalmente en el riesgo. ¿Por qué se basa en el riesgo? Se basa en el riesgo porque el propósito del reglamento es garantizar que los sistemas que se introduzcan o se utilicen en la Unión Europea, sistemas de inteligencia artificial, van a proteger los derechos de las personas. Es, por tanto, una normativa que está enfocada desde la protección del ser humano. Cuidado porque el reglamento se enfoca para la introducción y el uso de los sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea. Deja fuera de su ámbito de aplicación el desarrollo de sistemas de IA en la Unión Europea para su exportación a otros países, deja fuera de su ámbito de aplicación la investigación y desarrollo de sistemas de IA en la Unión Europea, salvo que se necesite su prueba en condiciones reales, deja fuera de su ámbito de aplicación sistemas de IA que se introduzcan en la Unión Europea o que se desarrollen en la Unión Europea cuya única finalidad sea la investigación, deja fuera de su ámbito de aplicación el uso de sistemas de IA con fines militares, con fines de seguridad nacional, su uso dentro de la Unión Europea por parte de terceros estados o agencias internacionales en el marco de acuerdos de cooperación con fines ya no de seguridad nacional, sino de uso penal o de protección del orden y seguridad pública, que en cambio si es usado por parte de los Estados miembros sí que estaría dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Deja fuera de su ámbito de aplicación también el uso exclusivo doméstico de los sistemas de IA, algo que también hacía y hace el Reglamento General de Protección de Datos, que deja fuera el ámbito o uso exclusivamente doméstico, ¿no? En cuanto al riesgo de los sistemas de IA, el riesgo se mide, luego hablará Isabel sobre el riesgo, en función de la probabilidad del daño y en función de la gravedad del posible daño, ¿no? Entonces, el principio de prevención y de precaución en la Unión Europea siempre ha sido muy importante y por eso, precisamente, se prohíben ciertas prácticas o sistemas de IA que se consideran que son inasumibles, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación que hemos comentado, y que ya es aplicable. Solamente son aplicables desde febrero de 2025 dos cuestiones del reglamento: el concepto de inteligencia artificial y las prácticas prohibidas. Eso ya es aplicable. El resto aún no, porque estamos en espera de que transcurran los años para su aplicación. ¿Por qué se da hasta casi 10 años para que sea aplicable el reglamento de inteligencia artificial? Para dar tiempo a las empresas y a los estados a adaptarse a esta nueva norma, ¿no? Una de las grandes críticas que se han hecho al reglamento es el concepto. El concepto que introduce el reglamento es un concepto muy flexible, muy amplio, de sistemas de inteligencia artificial, en el cual prácticamente cualquier sistema que fuera capaz de, a partir de la introducción de una información, tener capacidad de mostrar cierta adaptabilidad y ser capaz de forma más o menos autónoma, aunque da igual el grado de autonomía, de sacar unos outputs, una información o unos resultados que puedan suponer decisiones o puedan servir para la toma de decisiones, eso ya serían sistemas
de IA. Es un concepto muy amplio, pero es verdad que su pretensión es precisamente que el reglamento pueda ser aplicable, dentro de lo que hemos comentado antes, a cualquier tipo de sistema que pueda aparecer, ¿no? Y que pueda ser considerado como inteligencia artificial. El concepto fue adaptado a raíz precisamente del nacimiento de la inteligencia artificial generativa, que se produjo en el momento en que estaba en el proceso legislativo de aprobación el propio reglamento. A partir de ahí, sistemas prohibidos, sistemas de alto riesgo, sistemas de uso general, sistemas de riesgo mínimo, y se establece una serie de obligaciones en función del tipo de riesgo. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el reglamento cumple bastante bien su objetivo de garantizar que aquellos sistemas que vayan a ser introducidos, porque se han creado fuera de la Unión Europea, o se han desarrollado en la Unión Europea y van a ser utilizados dentro de la Unión Europea o en el mercado europeo, se tutelen, protejan, no violen los derechos y libertades establecidos en la Carta, fundamentalmente los vinculados a la privacidad, pero evidentemente también otros derechos y libertades que pueden verse afectados por el uso de sistemas de inteligencia artificial, la dignidad de la persona, la prohibición de no discriminación, entre otros. Problemas que plantea el reglamento, muchos, ¿no? Las propias excepciones a su aplicabilidad, ¿no? El uso de sistemas con un único fin de investigación pueden plantear muchos problemas, pero el reglamento dice una cosa que es muy importante y que es una salvedad interesante, y es que aunque el uso de sistemas de IA pueda quedar fuera del ámbito de aplicación del reglamento, si se usan dentro de la Unión Europea es aplicable el resto de la normativa del derecho de la Unión. Por tanto, el Reglamento General de Protección de Datos y otras normas de derecho de la Unión, incluyendo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es decir, no quiere decirse que el hecho de que quede fuera del ámbito de aplicación del reglamento no quiere decir que no se aplique el resto del derecho de la Unión Europea con lo que eso plantea. Y luego otra cuestión que es desde la perspectiva del derecho constitucional y desde la perspectiva de los derechos fundamentales muy importante, ¿no? Los sistemas de IA tienen sentido por el uso de grandes cantidades de datos, por el uso masivo de datos, que son los que ayudan a la toma de decisiones o a que los sistemas de IA puedan ayudar como sistemas de soporte a la toma de decisiones, ¿no? El análisis de Big Data. Y en eso la Unión Europea está desarrollando otras iniciativas para potenciar la construcción de nuevos mercados de Big Data, ¿no? Los denominados espacios europeos de datos o espacios europeos comunes de datos. Se pretenden crear entornos comunes de datos, hasta 14 entornos comunes. Se ha aprobado el primer reglamento, el primero de ellos es sobre datos de salud, para posibilitar que empresas europeas, entidades públicas y privadas, así como empresas de terceros estados bajo ciertas condiciones, puedan acceder y usar con sistemas de IA grandes cantidades de datos con fines de protección de la salud pública o de investigación científica en el marco de los datos de salud, o de otros espacios cuando se creen otros entornos, administraciones públicas, transporte, medio ambiente, datos sobre agricultura, datos sobre administraciones públicas en general. Todos esos datos tendrán que ser puestos a disposición en los entornos y se podrá acceder a ellos para potenciar el desarrollo de los servicios públicos y de los productos privados. Los desafíos que se plantean desde la perspectiva de los derechos fundamentales son sin duda muy importantes, pero si no, la Unión Europea es consciente, y por eso ha aprobado el reglamento, que Europa no sería el lugar idóneo para que se desarrollen sistemas de IA, que se utilicen sistemas de IA creados fuera o dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta que hay que poner al ser humano en el centro y proteger sus derechos y libertades. Muchas gracias y a su disposición. Muchas gracias, Joaquín. Ahora le vamos a dar un minuto al profesor Roberto Capitani, que nos va a hablar de los principios, entiendo, positivizados, ¿no es cierto?, en la Sì. Intelligent Act. Muchísimas gracias Isabel e ovviamente sto onorato della invitazione a questa prestigiosa casa di studio. Sì, e nel marco della regolamentazione uno de los desafíos obviamente è hacer que este reglamento, que lo hemos dicho, nosotros europeos también lo decimos que no es imperfecto, no es que
como todas las normas, visto que tiene que regular un fenómeno complejo en una evolución tremenda, ¿no? Una de las técnicas legislativas utilizadas en este reglamento, además de otras como la posibilidad de cambiar el reglamento en muchas partes de ello de manera bastante sencilla o más flexible, una de las herramientas de identificar principios que se aplican normalmente que después vamos a ver cuál es la posible naturaleza jurídica entre la muchísimas definiciones de principios, ¿no? Pero la intención es positivizada, como decía justamente Isabel, es de crear una herramientas flexibles que puedan permitir una aplicación dinámica de este reglamento así complejo. No es algo que nace de la nada, ¿no? Sino de una técnica que ya se usa, se ha usado en otras fuentes de la Unión, entre los casos más conocidos. El GDPR, ¿no? Artículo 5 del GDPR establece principios de aplicación o otros artículos del reglamento sobre la protección de datos personales, pero es una técnica, un enfoque que usa, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, que especialmente nella elaborazione di questi principi tendrà sicuramente un rol importantissimo. ¿Cómo nacen estos principios? ¿Cómo se han identificado? Por un documento elaborato por un grupo de expertos de alto nivel, como se llamaron, encargados por la Comisión Europea, como dijo Joaquín, el Ejecutivo, el gobierno de la Unión Europea, che elaborò estos principios con un documento pubblicato nel 2019, no? L'elaborazione fu del 2018. Un principio que han tenido un bastante éxito, lo vamos a ver extraeuropeo, el propio disegno del proyecto de ley chileno, nell'articolo 4 hace referencia a más o menos los mismos principios, ¿no? Pero el enfoque es lo mismo. ¿Cuáles son estos principios identificados en este trabajo? Que obviamente no tenía y no tiene un valor obligatorio, son el principio de supervisión humana, de solidez técnica, transparencia, protección de la intimidad, de la privacidad y de otros derechos fundamentales, como dijo Joaquín, la no discriminación o la fairness, la equidad, como se puede traducir, el bienestar económico y social y la accountability que se puede traducir como ha hecho el proyecto de ley chileno en responsabilidad y rendición de cuenta, porque ha un concepto más amplio de simplemente responsabilidad, tiene un rol proactivo, como está establecido también por ejemplo, en otra fuente normativa que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, en el artículo 25, que parla de la proactividad, ¿no? Brevemente, ¿qué naturaleza jurídica tiene estos principios? Es un discurso inmenso, obviamente yo no lo puedo hacer tampoco aquí en este momento, en 5 minutos, pero el principio, el concepto de principio ovviamente è un concetto antiguo e moderno, è una de las herramientas que nosotros juristas utilizamos, no siempre correctamente, obviamente, pero que demuestra también la fuerza de esta tecnología social que es el derecho, ¿no? De adaptarse a toda la situación, especialmente la más modernas o las futuras. No son principios éticos, nel sentido tampoco
son los principios, por ejemplo, elaborados en el principalismo de la literatura norteamericana de los años 70, ¿no? Del informe Belmont, del libro de Beauchamp y Childress sobre los principios de bioética médica, que son principios éticos o mejor deontológicos que se refieren a una categoría, en este caso la categoría de los profesionales, de los médicos, de los investigadores del ámbito biomédico. Son más herramientas a la Norberto Bobbio, ¿no? Es decir, normativos, es decir, conceptos que vienen del proprio, non son meta giuridico, son conceptos que vienen del mismo, del propio sistema jurídico. Esto puede parecer curioso si no, estamos viendo el origen que le estaba comentando de estos principios. ¿No? Viene de un informe de un grupo de expertos, pero en realidad quien está acostumbrado a interpretar y a usar el derecho de la Unión Europea sabe que non si applica un punto di vista positivista duro, ¿no? Como lo que normalmente se usa nel derecho tradizionale, por ejemplo nel derecho nel quale io mi he capacitato, studiato, ¿no? In particolare nel derecho privato, sino è un sistema mucho más dinámico donde el trabajo que hicieron estos expertos de alto nivel, como se llamaron, è un trabajo de recompilación, no es un trabajo de creación del derecho, ¿no? Como hace también muchas veces el Tribunal de Justicia, identifica dentro el sistema, por ejemplo, la referencia a la privacidad, ¿no? È bastante clara, però también la referencia a principios como la solidez técnica, ¿no? Vienen de conceptos más generales como el principio de precautorio, de precaución, etcétera, ¿no? El propio principio de accountability, etcétera, etcétera. Entonces, son principios normativos a diferencia del enfoque positivista del, por ejemplo, de las normas de interpretación del Código Civil, por ejemplo, del Código Civil italiano, pero también creo del Código Civil ahora Isabel Mereta, porque cito sempre mal il Código Civil chileno, lo sto studiando Isabel, dammi tiempo, no, non mi acuerdo l'articolo, però digamos la concepción de la normas sobre la interpretación prevé que los principios generales, en este caso, se utilicen solo cuando in claris non fit interpretatio, ¿no? Ecco, però no, aquí se usan siempre para cubrir, para guiar la interpretación y para cubrir todos los ámbitos, como justamente dijo Joaquín, que no están directamente reglados o todos los ámbitos, todos los casos, los hard cases, ¿no? Los casos que no son explícitamente previstos nel regolamento nell'Artificial Intelligence Act. Entonces, de esta manera representa una guía en la interpretación y obviamente una guía para el desarrollo de esta legislación, además de otras técnicas legislativas. Estoy, creo, en el tiempo. Gracias por la atención. Bien, muchas gracias a todos por ajustar el tiempo y no sé si hice algo que sea... Ahora. Bueno, quindi, entonces, bien, me corresponde a mí, me voy a tomar unos breves minutos para referirme al, digamos, a la clasificación de riesgos que está copiando, pero copiando mal, el proyecto de ley que venimos hoy día a analizar, ¿ya? Copiando mal, digo, ¿no es cierto?, del Artificial Intelligence Act. Voy a dar algunos ejemplos para hacer más práctica, porque el tema del riesgo es muy extenso, muy amplio para abordarlo en 5 minutos.
ya, o en un minuto más bien, porque teníamos contemplado ahora ya la ronda de preguntas a nuestros expertos y expertas aquí. Bien, me pasa que cuando leo el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que pretende regular los sistemas de inteligencia artificial, em, me doy cuenta que hacen esta copia, ¿no es cierto?, del artículo 5 del Artificial Intelligence Act, que hace una clasificación del riesgo prohibido, ¿no es cierto?, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, em, y, y los que están permitidos, ¿ya? En todo el proyecto no se habla de que los sistemas de alto riesgo, por ejemplo, debería utilizarse o aplicarse el principio de precaución, como sí lo dice la Artificial Intelligence Act, ¿ya? Que en esto sí me parece que lo hace bien, ¿ya? Porque es algo evidente a todas luces y, sin embargo, el proyecto nuestro no lo establece. Por otro lado, cuando habla de los sistemas de inteligencia artificial que están prohibidos, aquí hace un análisis curioso, una mala copia, como vuelvo a decir, porque establece, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, hay un riesgo limitado y agrupa los sistemas de inteligencia artificial cuyo uso presentan riesgos no significativos de manipulación, engaño o error, producto de su interacción con las personas. ¿Ya? Eso establece el artículo 5 del proyecto de ley chileno. ¿Ya? Dice que, en cambio, y por eso digo que lo copia mal, si uno se remite al artículo 5 del Artificial Intelligence Act, precisamente ahí prohíbe, ¿no es cierto?, la utilización de sistemas que utilicen técnicas subliminales, es decir, aquellas que nos puedan ser percibidas por la conciencia. Y dentro de ellas las agrupas, estos sistemas de técnicas subliminales que puedan ser engañosas, que puedan ser manipulativas, ¿no es cierto?, o conducir a un error. Aquí, además, o sea, la Artificial Intelligence Act la toma como un riesgo prohibido, sin embargo, el nuestro señala que hay un riesgo limitado, ¿ya? Un riesgo limitado, no sé si alto riesgo, bajo riesgo, riesgo permitido. Por otro lado, esta ya es una crítica no solo al mal proyecto de ley, que obviamente esperemos que se discuta y se empine, digamos, hacia algo mejor. Y también es una crítica, ¿no es cierto?, a la propia Artificial Intelligence Act en el ámbito de cómo vamos a probar, ¿no es cierto?, cómo vamos a probar que se está utilizando un sistema del cual no tomamos conciencia. No sé si me entienden. Ya, el tema probatorio. Por otro lado, ¿dónde se están utilizando estas técnicas engañosas, esas técnicas que conducen a error o a de manipulación? En las propias plataformas digitales, en las redes sociales que utilizamos día a día, ¿no es cierto? Y este es el problema. Eh, bueno, ya si lo vamos a establecer como alto riesgo, que no tenemos además cómo probarlo, no sé cómo salir de ahí. Para mí es como un zapato chino o algo así, o no sé cómo decirlo, ¿ya? Porque efectivamente sí se está utilizando esos sistemas que están prohibidos. Ahora, un ciudadano como nosotros, por ejemplo, que tal vez no somos vulnerables en la mayoría de las categorías que conocemos como vulnerables, ¿cierto? Por ahora. Em, ¿cómo, ¿Cómo es que nosotros, ¿cierto? Porque, ¿cuál es el punto? ¿Cómo lo haría una persona vulnerable, por ejemplo, un niño, niña y adolescente, para poder reclamar y a quién sobre una eventual vulneración? De hecho, digo eventual, pero yo creo que sí hay, ¿ya? Porque yo soy del grupo más de los talibanes, por así decir, o de los que creen que las plataformas digitales deberían ser responsables. ¿Ya? Hace poco tuvimos esta noticia de un francés, ¿no es cierto?, que murió en vivo, ¿ya?, en una plataforma digital que no tenía ninguna responsabilidad, porque la responsabilidad es de quienes están
emitiendo los contenidos y ellos se resguardan, ¿no es cierto?, en el derecho fundamental a la libertad de expresión, pero creo que ahí hay un gran problema y también es bastante contingente porque con lo que está pasando en Brasil se acaba de dictar una sentencia por el Supremo Tribunal allá en Brasil que le otorga responsabilidad a las plataformas digitales por el contenido, ¿ya? ¿Por qué hago esta finta, por así decir? Porque quiero decir que efectivamente las plataformas digitales deberían tener responsabilidad. Las plataformas digitales efectivamente utilizan sistemas de inteligencia artificial ayudados por neurotecnología que vulneran derechos humanos y fundamentales, los denominados neuroderechos, la privacidad mental, la libertad cognitiva. Ya por lo menos eso. Y además, no estamos protegiendo apropiadamente porque no tenemos cómo las personas vulnerables o los que no son tan vulnerables accionar, ir a reclamar de manera más directa sobre todo este ecosistema. O sea, creo que la Unión Europea aquí con su Artificial Intelligence Act está teniendo una buena intención, pero no llegó a la posta. Y nosotros estamos copiando y copiando mal. El propósito es bueno, pero el medio y la metodología no lo es. Y esto lo digo solo como un botón de muestra, ¿ya? Bien, ahora me gustaría que pasáramos a las preguntas de nuestros excelentes aquí expositores, para dejar el tiempo a ellos. Comenzamos, ¿no es cierto?, con el profesor Raúl Madrid, a quien me gustaría que nos pudiese responder si es necesario resolver el debate teórico sobre la naturaleza de la inteligencia artificial primeramente, para luego quizá ponernos a legislar sobre ella. Y también en un escenario donde la inteligencia se define como capacidad de captar significados finos trascendentes, ¿cómo debería abordarse jurídicamente la protección de la identidad digital? ¿Cierto? Un tema que ya viene trabajando hace tiempo el profesor Madrid, frente a las tecnologías de simulación, como la IA generativa, los deepfakes, para evitar la confusión entre actos intelectuales auténticos que merecen mérito, ¿verdad? Y meras imitaciones computacionales. Ya, no me dejaste una tarea muy ligera, digamos. A ver, justamente hace 2 días atrás tuvimos una reunión acá en la facultad donde discutíamos el problema, si el problema teórico tenía que ser resuelto antes. Es decir, tiene usted que resolver qué es la inteligencia humana de manera abstracta para poder hacer una ley. No, ciertamente no, porque entonces no haría nunca nada, ¿no? Jamás escribiría ninguna ley, porque los problemas teóricos no se van a resolver probablemente nunca. En este caso en concreto, si la inteligencia humana es un principio espiritual o es un principio meramente formal, la forma en que ellos lo enfocan, que es una manera empírica de buscarlo, es están buscando la causa, dónde está en el cerebro la causa de la inteligencia humana, ¿no? Cómo el cerebro produce el pensamiento. Pero el problema es que la comprensión del significado no es un postulado empírico. O sea, no lo van a encontrar en el cerebro. Por lo tanto, como no lo van a encontrar en el cerebro, el debate no se va a resolver nunca teóricamente. Siempre va a más. Como ustedes saben, siempre hay alguien que está en contra, ¿no? Y por lo demás, cualquier teoría absurda que usted imagine a las 4 de la mañana después de una regada comida, alguien ya la puso por escrito. Entonces, si usted espera que el debate teórico se resuelva, es imposible legislar nada. Entonces, yo distinguiría ahí un tipo de inteligencia, es decir, podríamos hablar de un debate sobre lo que es la inteligencia, pero un problema distinto es la cuestión funcional de la inteligencia artificial, porque en términos funcionales la inteligencia artificial sí opera como si fuera inteligencia para el público, ¿no? El tipo que cuando le pregunta al chat GPT y el chat GPT le contesta bien, para esa persona el chat GPT es inteligente, ¿no? Para el tipo que las máquinas resuelven un problema concreto, como conducir sin chofer, por ejemplo, o analizar un examen médico, y la máquina da una respuesta medianamente razonable, eso también es inteligencia. Entonces, ciertamente, a pesar de que el debate teórico no se haya resuelto, ni se va a resolver nunca, de manera tajante y final, nosotros tenemos que legislar sobre una cuestión funcional, y esa cuestión funcional es
que la inteligencia artificial ya de hecho forma parte de la vida humana y por lo tanto tiene que ser, es un fenómeno jurídico y como tal tiene que ser resuelto. Entonces, no, respondiendo a la pregunta, no se puede esperar a resolver un debate teórico para, para resolver esto. Es un poco lo que decía Bobbio en algún minuto, ¿no? Ya que se citaba Bobbio. Bobbio dice, bueno, ¿hasta cuándo discuten sobre el fundamento de los derechos humanos? Lo que tienen que hacer es arreglarlos, ¿no? Porque si tenemos problemas de derechos humanos concretos, hay que proceder a arreglarlos a pesar de que no se haya resuelto el fundamento, el problema del fundamento. Es un poco la misma idea, ¿no? Hay que recurrir a los grandes juristas para encontrar a veces argumentos sensatos. Profesor Madrid. Ahora, bueno, el profesor Carlos hablaba, ¿no es cierto?, de las existencia de la IA, ¿no es cierto?, con propósitos generales. Si diera ojalá, una vuelta, ¿no es cierto?, de giro copernicano a este proyecto de ley tan tonto, ¿no?, hay que decirlo, ¿cómo introdujésemos, ¿no es cierto?, esta distinción que haces tú? ¿Hacia dónde podría, por ejemplo, redirigirse el sistema de clasificación de riesgo? ¿Cómo, hacia dónde iría, ¿no es cierto?, el proyecto en sí, cómo se va a regular la inteligencia artificial. Uy, muchas gracias, Isabel. Ok, a ver, es una pregunta complicada. Básicamente, yo creo que este proyecto habría que repensarlo desde el origen. O sea, ya viene cojo. Ya, en la clasificación de sistemas pensaron solamente sistemas estrechos y no le pusieron los sistemas de propósito general. Ok, es un problema, pero si se los ponemos, lo que vamos a tener es añadirle, incluso si lo hiciéramos perfectamente, le añadiríamos más problemas, como es el caso actualmente del reglamento europeo. Le añadiríamos más problemas a este proyecto que ya viene malo. O sea, es que además tiene varias. O sea, a propósito de lo que decías, querida Isabel, claro, es que la manipulación subliminal en sistemas de alto riesgo es como para tirarse de los pelos. O sea, habla de sistemas como sistema de riesgo prohibido, los sistemas que se dedican a la manipulación subliminal. Y luego mete una excepción, que no aparece en el reglamento europeo. ¿Cuál es la excepción? Los destinados a fines publicitarios. Oye, pero si son los únicos que te van a manipular, por Dios. O sea, así, mira qué lindo nuestro sistema. A propósito de lo que nos contaba Michelle, bueno, el primer proyecto, el proyecto que discutió la Cámara de Diputados, venía con la norma de hecho que propone Michelle. Permitía el entrenamiento con material protegido por derechos de autor. Era la copia del artículo 30.4 de la ley de copyright japonesa que fue reformada en 2021 justamente para permitir el entrenamiento con material protegido siempre y cuando el output, el resultado, no violase los derechos de autor del material con que se hubiese utilizado. ¿Qué hicimos? Reemplazamos eso por una mala copia del artículo 4 de la directiva 2019/790 de la Unión Europea, que es justamente la directiva sobre minería de textos, pero la empeoramos además. Entonces ahora en Chile se va a poder ocupar material protegido con propiedad intelectual solo si es para fines de investigación y, y sin fines de lucro. Ok. O sin fines de lucro. Ok, y si yo desarrollo para fines de investigación un modelo y una vez que terminé la investigación, ahora que ya está desarrollado, lo despliego como, con fines de lucro. Me salté la ley, po. Está tan mal hecho. ¿Qué deberíamos hacer? Ah, ¿empezar de nuevo? ¿Seguramente seguir otro modelo? Eso creo yo. Muy bien. Michelle, una pregunta aquí. ¿Cuáles de estos problemas que tú has vislumbrado, ¿no es cierto?, en tu estudio, que se pretenden resolver en el proyecto de ley, podrían realmente tener un asidero realmente funcional? ¿O más bien este proyecto trae más problemas?
relacionado con el tema del derecho de autor? Bueno, hay varias miradas posibles, por eso trataba de explicar que esto es un sistema y que hay que entenderlo como un sistema, ¿no? Efectivamente, el proyecto recoge algunas de las demandas de los autores que buscan que se respeten los derechos de autor que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Política de Chile 1925, en la Ley 17.336, es decir, por eso hacía énfasis en que es correcta la demanda de los autores de que se reconozcan sus derechos, que se piden las autorizaciones del caso y que se hagan las remuneraciones conforme a la legislación vigente. El problema es que esa no es la única mirada. Entonces, el proyecto tiende a buscar equilibrios y parte de ello el porqué de introducir una nueva limitación o excepción y tomar como referencia la Directiva del Mercado Único Digital y las normas sobre derecho de autor que allí se consagran. Entonces, sí, efectivamente, por una parte tenemos que seguir protegiendo a los autores que aportan la materia prima, que son los datos, algunos de los cuales, como digo, son obras. Pero el problema es cómo hacemos si al mismo tiempo la ley declara que quiere promover nuevos desarrollos con sello chileno en este ecosistema digital. Entonces, por una parte, se establecen normas de protección al derecho de autor, se declara de hecho como uno de los principios fundamentales del proyecto proteger al derecho de autor. Pero al mismo tiempo se establecen normas de transparencia, es decir, las empresas que desarrollan tienen que dar cierta información sobre los datos que utilizan para que los autores puedan ejercer sus derechos. Eso me parece positivo. También me parece positivo que se garantizan deberes de confidencialidad para aquellos funcionarios, personas naturales y jurídicas que tengan acceso a ciertos contenidos para cumplir con las fiscalizaciones que allí se prevén y que guarden o resguarden información reservada o protejan los secretos comerciales, porque no había una disposición que expresamente dispusiera aquello. Eso también es algo que he venido pidiendo yo particularmente y eso lo veo como positivo, porque es verdad que esto es un sistema en el que, por un lado, los desarrolladores tienen secretos comerciales protegidos por el sistema de propiedad intelectual y, por otro lado, los creadores aportan la materia prima, entonces que hay que buscar equilibrios y proteger los secretos empresariales y al mismo tiempo respetar el derecho de autor. Luego, las infracciones al derecho de autor en el proyecto se consideran como estos incidentes que hay que reportar a la Agencia Nacional de Propiedad Intelectual, que en este caso viene a ser la de protección de datos, que en este caso viene a ser la garante, fiscalizadora y sancionadora de las normas que allí se establecen. Y yo me pregunto, y esto como está en desarrollo puede cambiar, pero una agencia de protección de datos personales teniendo que resolver asuntos de infracciones al derecho de autor cuando sabemos que hay mucho desconocimiento en el área, deberíamos garantizar, si eso queda así, debemos garantizar, y eso es lo que pediría yo, que efectivamente personas con conocimiento en el área puedan hacerse cargo de lo que sea que haya que hacerse cargo en relación con este particular, porque no es sencillo. Y aquí viene la parte por la que yo creo que no está manejado adecuadamente. Otra razón. No sé si esta entidad es la correcta para resolver este tipo de problemas, no solo los que tienen que ver en general con inteligencia artificial, porque protección de datos es protección de datos e inteligencia artificial es inteligencia artificial, pero particularmente propiedad intelectual, que es un debate enorme que hay a nivel mundial en este momento. Entonces, ahí habría que prepararse muy bien si es que esto efectivamente llega a buen puerto. Pero mi mayor preocupación y la mirada más crítica la tengo en relación con este último artículo que quiere añadir, el artículo 33, que quiere añadir una nueva excepción o limitación al derecho de autor, porque efectivamente esa es la vía de equilibrio, añadir nuevas limitaciones y excepciones para que los desarrolladores puedan tener acceso a datos o facilitar que ello ocurra. El problema está en la forma en la que está redactada, porque efectivamente, ya lo avanzaba Carlos, es como una mezcla entre los artículos 3 y 4 de la Directiva sobre el Mercado Único Digital, que contiene normas sobre protección de derecho de autor, y ahí en esa directiva hay dos cosas diferentes. Por una parte, se establecen facilidades para que quienes quieran realizar investigación sin fines de lucro puedan acceder a los datos sin necesidad de autorización ni remuneración. No se establece la posibilidad para ese supuesto de que los autores puedan hacer reserva de sus derechos, es decir, no usen mis obras.
Y por otra parte, hay otra norma distinta que, como permite el uso de las obras con fines comerciales, sí que da la posibilidad a los autores de que reserven los derechos. La propuesta chilena contiene una mezcla de las dos, solo para fines de investigación, sin fines de lucro y con posibilidad de reserva de derechos de los autores. Eso en teoría suena como positivo, pero en la práctica puede significar, y yo lo que pediría es analizar esto muy bien, pero puede significar que ni siquiera los que realizan investigación sin fines de lucro puedan acceder a los datos. ¿Por qué? Porque los autores se van a reservar los derechos. O les va a costar más. Por ejemplo, a una universidad le va a costar más poder desarrollar si los autores deciden, porque estarían en su derecho a hacerlo, reservarse sus derechos. Otra posible dificultad, y esto se le ha criticado también a la normativa europea, es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? La ley de inteligencia artificial establece normas claras sobre que esta entidad que vigila las normas de inteligencia artificial establezca modelos sobre cómo pueden los autores reservar sus derechos, qué tipo de información se tiene que compartir para cumplir con la norma de transparencia, pero el proyecto tal cual como está redactado tampoco contiene mayores precisiones al respecto, con lo cual si esto continúa debería contenerlas. Pero como digo, yo soy creyente de que, aunque defiendo el derecho de autor, como forma parte de un sistema mucho más complejo, no es solo reconocer y garantizar derechos, sino también regular el entorno en que estos derechos funcionan. Y la manera de hacerlo son las limitaciones y excepciones que restablecen los equilibrios. Y eso históricamente ha sido, y perdón que me extienda porque esto es muy importante, pero esto históricamente ha sido manejado más o menos adecuadamente, dando estas limitaciones y excepciones que siempre causan mucho escándalo. Y lo otro es que no queda del todo claro, y con esto cierro, que dicha excepción sea necesaria, o al menos esta propuesta de excepción. Porque varias personas que nos dedicamos al análisis del derecho de autor en estos temas consideramos que no está del todo claro si excepciones existentes son mucho más favorables y aplicables que esta propuesta. Con lo cual, la propuesta actual sería peor que la situación que tenemos, y en particular me refiero, e invito a reflexionar públicamente sobre el tema, a la posible aplicación de los artículos 71O y 71Q de la Ley 17.336, porque ahí lo que se establece es que se pueden usar obras de forma transitoria o accesoria en la medida en que impliquen la reproducción provisional de dichas obras, que puede ser más o menos lo que pasa en el proceso del entrenamiento, del uso de las obras para el entrenamiento, o el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el propósito de crítica, enseñanza, interés académico o de investigación. Y allí no se establece la posibilidad de que los autores reserven sus derechos. Entonces, efectivamente, el sistema cambió, con lo cual hay que ponerse de acuerdo. Yo no digo que ni una cosa ni la otra, digamos, pero sí que esto requiere de una reflexión muchísimo más profunda, porque no solo están en juego los intereses de los autores, sino también de otras entidades que forman parte del ecosistema, que deberían ser escuchadas profundamente, analizados los impactos económicos que esto pueda tener, frente a otros fines que el Estado de Chile se ha propuesto también. Eso, muchas gracias. Michelle, tu completa respuesta. Bueno, ha sido criticada, ¿no es cierto?, la Artificial Intelligence Act, y en tu opinión, cuéntame si da el ancho, ¿no es cierto?, para la protección de los derechos fundamentales en la era digital, o si tú, en tu visión, sería necesario un cambio de paradigma, donde también la Artificial Intelligence debería ser modificada, no lo sé. Muchas gracias por la pregunta, Isabel. Bueno, yo creo que una de las grandes novedades del Reglamento de Inteligencia Artificial, de la Artificial Intelligence Act, era precisamente que su enfoque es la protección de los derechos fundamentales, ¿no? de los derechos y libertades, que sin duda necesitan un nuevo paradigma, porque hay derechos y libertades clásicos que tienen su dimensión en el mundo digital, y luego hay nuevos derechos que necesitamos para protegernos de la nueva era, ¿no? Los neuroderechos entre ellos, ¿no? Claro, el tema de los sistemas de IA en relación con los riesgos es que el Reglamento de Inteligencia Artificial, aparte de prohibir algunos sistemas, sobre todo trata de controlar los sistemas de alto riesgo, ¿no? Porque suponen un alto riesgo para los derechos y libertades. Los sistemas que no tienen riesgo no están sometidos a obligaciones. Los sistemas que tienen un riesgo limitado tienen solamente unas obligaciones de transparencia.
son los sistemas de alto riesgo los que plantean realmente o van a plantear problemas. Y ahí va a haber una serie de obligaciones para identificar y gestionar los riesgos, pero la gran estrella, en mi opinión, que ha estado muy reducida en el proceso legislativo, era la evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales, porque ha quedado reducida a que van a tener que hacer una evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales las entidades públicas o entidades que presten servicios públicos, las entidades bancarias y las entidades o compañías de seguros. El resto de empresas, aunque utilicen sistemas de alto riesgo o vayan a desarrollar sistemas de alto riesgo para sus productos y servicios, no van a tener que hacer esas evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales, aunque van a tener que gestionar riesgos. Y yo creo que precisamente las evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales hubiera sido un instrumento que no es tan complejo, porque ya conocemos los sistemas de evaluación en materia de privacidad y protección de datos, y hubiera sido el gran instrumento para, si yo voy a desarrollar un sistema de alto riesgo, identificar adecuadamente los riesgos y establecer medidas que puedan paliar la afectación de los derechos y libertades, ¿no? Y es una pena que, por fruto de la negociación y de las sensibilidades más proteccionistas del mercado, haya quedado muy desdibujado la evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales, que yo creo que sería o podría haber sido la gran estrella del reglamento desde la perspectiva de los derechos y libertades. Es una de las grandes críticas que se le pueden hacer al reglamento, entre otras muchas. Gracias. Interesante. Muchas gracias, Joaquín. Profesor Chipitani, bueno, sabemos que está siendo observada, copiada de buena o mala manera, ¿no es cierto? El Artificial Intelligence Act, y por Latinoamérica, especialmente con quien tenemos una identidad cultural, jurídica, ¿no es cierto? Con Europa o parte de Europa, ¿no? El sistema continental, por lo menos. Y en ese sentido, ¿qué función podrían tener los principios éticos, ¿no es cierto?, del Artificial Intelligence Act en fomentar, morigerar, inhibir las relaciones en el ámbito de investigación tecnológica con América Latina? Sì, no, interessante pregunta. Questo è un problema, ovviamente non si sta producendo solo, o non se va a producir por la inteligencia artificial, sino en varios ámbitos, ¿no? De nuevo, la aplicazione del Reglamento Generale di Protezione dei Dati Personali ha dimostrato che uno dei problemi fondamentali è questa asimmetria normativa entre Europa, Nord America, Cina, etcétera, etcétera. Esta asimmetría en realidad no se produce con Latinoamérica porque ustedes siguen diciendo que copian. En realidad, en mi experiencia, el Chile no se puede, por lo menos no lo veo como un país que copia como si fuese una China cualquiera, porque normativa, porque sì, probabilmente parte dei productos, no? Questo depende della circulazione de los modellos, no? Normativos. Todo copiamos, si esto es la cuestión. Aquí, no, lo digo sempre, in Chile se produce un laboratorio que ha llevado a crear, por ejemplo, la categoría de los neuroderechos, como justamente decía el profesor Cerón Esteve, que nosotros en Europa no tenemos, por ejemplo, ¿no? Esto, entonces, ustedes copian, pero al final, sí copian, pero el resultado è algo originale. Io creo, soy tengo fe, digamos, que el producto de este debate muy vivaz, muy interesante, va a producir algo que puede servir a nosotros también. Y el rol de los principios, bueno, lo he citado, incluso el reglamento, el diseño, la propuesta de ley chilena hace referencia, copiando pero en realidad diciendo algo más, algunas veces de manera redundante, algunas veces de manera original. Y mientras la referencia a los principios en el Artificial Intelligence Act se ubica en algunos considerandos, los considerandos forman parte del texto, no es que non son algo externo. L'articolo 4 del proyecto de ley chileno dice a todos los operadores que usan
los sistemas de inteligencia artificial se aplica. Entonces, ya con enfoque, desde mi punto de vista, técnicamente mejor. Otro aspecto interesante, creo, que las organizaciones internacionales, como l'OSD, l'Organizzazione Mondiale della Salud, l'UNESCO, están usando, o por lo menos están partendo, usando como base estos principios, ovviamente desarrollándolo, aplicando a caso específico. Es interesante para mí este fenómeno porque los principios pueden solucionar en parte la falta ovviamente de una reglamentación a nivel global. El problema, uno de los problemas que tenemos, la tragedia de de esta reglamentación asimmétrica es que la tenemos en la Unión Europea, la tienen ustedes y basta, ¿no? No hay acuerdos, tampoco hemos realizado un acuerdo sobre la protección de datos personales, imagino que no vamos a alcanzar de tener una reglamentación. Pero los principios se perciben como, en primer lugar, como algo bastante amplio y no muy, ¿no? Definido, que permite aplicaciones, desarrollos, etcétera, y a un nivel técnico, ¿no? Es decir, es difícil, yo tengo un'esperienza di trabajo in Cina, ¿no? Insegno in una università, la Universidad de Shandong hace 3 años. Ovviamente no è muy difficile, a parte la questione linguistica, che si soluziona con más o menos con l'inglese, e ovviamente traducir conceptos. Pero he descubierto, por ejemplo, con grande sorpresa, que el nuevo Código Civil chino, que se inspira a la tradición que nos compartimos, cuando habla de algunos aspectos sensibles como el uso del tejido humano, etcétera, hace referencia a principios como la dignidad, ¿no? Obviamente lo que entienden los chinos como dignidad, creo que sea diferente de lo que tenemos nosotros, pero que ellos también usan principios. Y mientras, claro, la dignidad puede ser un concepto differente, problematico, ¿no? A identificar que tenga el mismo sentido. Conceptos como la solidez técnica, creo que se ponga a un nivel mucho más bajo, entre comillas, obviamente, mucho más aterrizado, ¿no? Cercano a la aplicación. Por tanto, creo que no habrá discusión, mucho debate sobre la possibilità di alcanzare non dico un regolamento, ovviamente, un trattato internacional, pero protocolos comunes. Trabajo también en proyectos de investigación europeos que involucran a colegas chinos y muchas veces estamos adoptando protocolos que contienen este tipo de principios. Sí, algunos de mis colegas dicen, ah, ok, los chinos te dicen sí a todo, pero en realidad veo que aceptan mucho más esta referencia, que la referencia no sea la legislación europea, obviamente. Esto, por tanto, puede ser no sé, un punto di vista, non lo sto sperimentando desde il punto di vista professional los norteamericanos, no sé si, pero creo que se puede alcanzar también en este caso una forma de colaboración, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, nos queda un breve espacio para preguntas del público, si las hubiera, para alguno de nuestros expositores, por favor.
Buenísimo, sí. Yo también puedo. ¿Sí? ¿Yo primero? Ya. Buenísima la pregunta porque me permite avanzar en las propuestas, ¿no? Efectivamente es muy difícil y siempre se dice que la regulación desincentiva la innovación, y bueno, a veces es verdad, a veces no tanto. Hay buenos y malos proyectos, buenas y malas leyes, buenas y malas políticas y políticas mejorables y leyes mejorables. Como estamos en una etapa de proyecto, todo es mejorable. Y lo que se está diciendo desde la perspectiva que yo he podido analizar, que es la propiedad intelectual como un todo, como un sistema, es que puede servir como herramienta para prevenir algunos de estos problemas de los que estamos analizando. Hay un artículo en el que yo menciono, y perdón la autorreferencia, pero por si quiere profundizar, que podría servir como herramienta para prevenir el sesgo, por ejemplo, porque si tú eliminas barreras para el acceso a los datos para ciertas áreas como las que se mencionaban, salud, por ejemplo, que nos interesa a todos estar sanos, si tú eliminas barreras, si el ordenamiento proporciona mecanismos, pues puedes acceder a más y mejores datos y en teoría al menos deberíamos dar facilidades para garantizar que haya mejores resultados porque los sistemas se entrenan con datos. ¿Ya? Entonces, la legislación puede servir para eliminar barreras en áreas que corresponda promover. En el caso particular de los debates que se han planteado con el derecho de autor, además de estas opciones que he mencionado de las limitaciones y excepciones, no había mencionado, por ejemplo, que hay propuestas de limitaciones y excepciones remuneradas. Eso no sé si va a tener mucho eco en Chile, lo dudo, pero efectivamente en el derecho comparado se está analizando que, para que se entienda, exista la posibilidad de utilizar los datos, pero que las empresas o los desarrolladores paguen por el uso de las obras y que éstas sean gestionadas por entidades de gestión colectiva de derechos. Esa podría ser una salida si es que hay el acuerdo y el consenso necesario para aquello. Es decir, hay otras alternativas. De hecho, yo anoté algunas, ¿no? Se habla también de un nuevo derecho a entrenar a la IA. Eso tendría que ser explorado, si es que hay las bases necesarias en Chile para fundamentar aquello. La obligatoriedad, al menos para los casos de investigación sin la posibilidad de reserva de derechos, porque esto preocupa, porque si no, no avanzamos. O es posible, a lo mejor los autores no se reservan nada, ¿no? Y están conscientes y lo hacen, pero la verdad es que disminuiría la posibilidad de acceder a algún sector. Excepciones remuneradas y claridad y certeza en las obligaciones de transparencia, porque, como he dicho, hay derechos de autor que son irrenunciables, los derechos morales, y que los autores tienen que saber, quieren saber que sus obras se están utilizando y que las personas que las utilizan asuman las consecuencias legales o contractuales de aquello. Lo que pasa es que hay mucha opacidad alrededor de eso. Pero hay conversaciones necesarias antes de aprobar una u otra redacción y es el mensaje que yo quería dar. El derecho sí puede servir como una herramienta para resolver esto, pero requiere de conciliar algunas miradas. Eso. Mire, yo creo que usted ha hecho la pregunta clave. Yo creo que ese es el problema. Y creo también que deberíamos plantearnos una manera diferente de enfocar la traducción jurídica de los temas vinculados con los entes mecánicos y con la inteligencia artificial. Es más, yo le diría que en el mundo jurídico existe una cierta perplejidad. Los abogados no lo quieren reconocer porque hay que seguir adelante, digamos, ¿no? Pero hay una cierta perplejidad que además es muy razonable, porque todos los abogados y todo el mundo en general está acostumbrado a tratar con entes cuya fijeza y permanencia tiene un orden natural, ya sea que se trate del ente real o del ente natural o artificial. O sea, por ejemplo, una persona o un artefacto. Pero usted hace un televisor y el televisor está ahí, tiene una cierta lógica de ente existente en el mundo real. Pero lo que ocurre con los temas vinculados con la inteligencia artificial, con los sistemas de inteligencia artificial y digitales, porque la inteligencia artificial se traduce en términos digitales, puede ser en sistemas físicos, pero se orienta hacia un sistema digital. Lo que ocurre con los entes digitales es que los entes digitales tienen una dislocación temporal y espacial.
esa dislocación temporal y espacial impide una legislación tradicional. Y es por eso que los abogados estamos todos dando patadas en el agua, porque el objeto que estamos intentando arreglar no se ajusta a la metodología que estamos usando, porque la metodología que estamos usando está destinada a otro tipo de entes que ya quedó superado. Aquí surgen una cantidad de problemas jurídicos que no le cuento la cantidad de cosas que hay, o sea, podría estar todo el día diciéndole los problemas que hay. ¿Cómo se puede abordar esto? Yo creo que tenemos que cambiar, pensar fuera de la caja. Tenemos que cambiar el método de aproximarnos a los entes vinculados con la inteligencia artificial y con lo digital. ¿Y esto qué quiere decir? Si usted intenta tomarle una fotografía a la inteligencia artificial, le va a quedar fuera de foco la fotografía en los próximos 40 minutos probablemente, ¿no? O lo que se demore alguna persona en corregir algún problema técnico en alguna parte del mundo. Entonces, usted no puede seguir haciendo fotografías, así como usted hacía fotografías con el positivismo jurídico, que había considerado que era brillante la idea de deducir de las fórmulas lógico-matemáticas, digamos, la realidad jurídica. Eso va a quedar de lado. Yo creo que lo que hay que hacer, para responderle su pregunta, yo creo que lo que hay que hacer es sentar a juristas prominentes a pensar un conjunto de principios vinculados con la inteligencia artificial. Que esos principios tengan un carácter hermenéutico desde el punto de vista normativo y provoque legislaciones que sean esencialmente dúctiles. Porque si usted genera legislaciones rígidas, no le van a servir para nada. ¿Qué es lo que va a pasar con el Acta Europea y qué es lo que va a pasar con todas las copias malas o buenas que hagamos del Acta Europea como las que hemos estado analizando acá? Los gringos en este sentido, como son más prácticos, no se plantean estos problemas de los derechos humanos y todas estas cosas que nos pasan a nosotros de origen europeo, tienen mucho menos problemas con esto porque lo dejan más a la libertad de los creadores. Entonces yo creo que mi respuesta, y con esto me callo, yo creo que hay que sentarse a pensar concretamente cuáles son los principios de los cuales pueden deducirse otros principios que nos permiten hacer legislaciones que sean operativas, realistas y que tengan la capacidad de defender los derechos no en el papel de manera abstracta, sino que estén atentas, por lo tanto, algunos de los profesores presentes hablaba sobre los análisis de impacto. El análisis de impacto es fundamental para este tipo de cosas, porque usted lo que tiene que hacer, en lugar de hacer extensas legislaciones inoperantes, con restricciones de permisiología de los derechos humanos, lo que tú tienes que hacer es análisis de impacto y comparado con los principios y generar legislaciones dúctiles. Porque si no hacemos eso, no vamos a poder legislar esto y vamos camino al caos. Eh, Eh, una complementaria, sí, muchas gracias a lo que ha dicho el profesor Madrid. El reglamento de inteligencia artificial es en cierta manera dúctil porque es muy flexible y abre muchos artículos, delega a la Comisión Europea para que a través de directrices desarrolle el propio reglamento e incluso lo adapte. Y yo creo que efectivamente ese es el futuro, ¿no? Instrumentos legislativos cada vez más abiertos, más flexibles y que deleguen ese desarrollo en el Ejecutivo, ¿no? Y me pregunto si quizá en el futuro deleguen eso en los propios sistemas de inteligencia artificial, que sean los que desarrollen a través de protocolos la propia regulación, lo que no plantearía en principio problemas si en la propia norma está previsto eso, ¿no? O no tendría por qué crearlo, aunque nos podemos preguntar hasta qué medida esa voluntad de los sistemas de inteligencia artificial respetaría el principio democrático, ¿no? Eso es lo que quería añadir. Gracias. Sí, aparte, sí, te felicito por las preguntas. Tendríamos que hacer un congreso sobre tu pregunta, ¿no? El próximo, seguramente. No, dos consideraciones. En primer lugar, desde un punto de vista más práctico, lo que dice el profesor Sarion Esteve, ovviamente lo comparto, también non dipende solo l'applicazione ovviamente della... parece stare un'università tipo Bologna o Padova, europea, sì. Non dipende solo
de la evolución legislativa, sino de la aplicación jurisprudencial y de la aplicación por parte de las agencias regulatorias, de las autoridades regulatorias, ¿no? Lo que decía Michelle a propósito de que las agencias de protección de datos personales se ocupan de la inteligencia artificial, ya lo hemos visto en Europa, lo estamos viendo, y normalmente lo hacen mal porque tienen una perspectiva, no, claro, incluso sobre el tema del derecho de autor o de la protección, no, porque lo hace desde la perspectiva de la protección de datos personales. Entonces, pero esto es el inicio de un proceso, ¿no? En el cual hay que combinar, mezclar herramientas de manera diferente. Cada norma no puede realizar todo, lo hemos visto con la protección de datos personales. Segunda reflexión es que, no, para complementar lo que dice el profesor Madrid, es que tenemos que elaborar en nuevas tecnologías normativas, obviamente, no podemos seguir usando. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, los gringos ya la propone ayer nella autónoma, no, conectando mi discorso a lo de Guido Girardi que hizo all'inizio, no, del nostro seminario, qual è l'alternativa propuesta? L'alternativa è l'ausenza di regolamentazione e questa distopia del dark enlightenment, no? Questa distopia della tecnocrazia antidemocratica che en los Estados Unidos è más che una corriente cultural, no? Gente come l'actual presidente, que no lee libros, creo, de los Estados Unidos, pero se lo cuentan, creo, le dicen que o Musk, etcétera, hace referencia a esta idea, ¿no? De la tecnocracia que no depende de los derechos humanos, donde la único objetivo es el desarrollo de la tecnología, no teniendo en cuenta los derechos humanos. Entonces, estamos empezando una lucha epocal donde pero nosotros tenemos que representar l'importanza, destacar la importancia de los derechos humanos. Última pregunta. Gracias por este espacio. Una gran pregunta a todos. Me encantaría preguntarles a todos algo. Ahí sí, ya. Muchas gracias por esta instancia. No confío tanto como el profesor Chip Pitani en nuestro sistema legislativo, habiendo trabajado como asesora legislativa, salí bien decepcionada. Así que creo que si no tenemos instancias donde estas discusiones se den, desgraciadamente este nivel de discusión no creo que se dé en nuestro Parlamento ni en el Senado tampoco. Así que partiendo por eso, me encantaría preguntarles a todos que discutieron temas que cada uno tiene una profundidad muy grande y que evidentemente es súper difícil presentar en pocos minutos. Pero hay algo que me escandalizó y ahí me voy a dirigir. La última vez que pasé por las aulas habría sido como indiscutible que no le vamos a asignar derecho a las cosas. O sea, la discusión más cercana a eso está en el derecho de los animales. Y me acuerdo en las aulas del profesor ahí hablando, bueno, pero ¿son entes sintientes o son pensantes? Y lo más cercano que teníamos en ese momento no era una inteligencia artificial, era realmente un animal y lo que hoy día tenemos es la conocida ley Cholito, protección de el maltrato animal, que es realmente no exactamente lo mismo cuando estamos hablando en el fondo de inteligencia artificial. Entonces, cuando escucho al profesor Roberto Chipitiani decir que los principios que tienen hoy son principios realmente no éticos, sino más bien normativos, que lo que han hecho realmente no es crear nuevos principios, sino que es recoger una serie de principios. Y después escucho al profesor Raúl Madrid decir, bueno, justo ahí está la solución, en tener un conjunto de principios donde nosotros podamos observar este nuevo sistema de inteligencia artificial como un ente diferente, regulado por lo tanto por principios nuevos,
y ahí lo atajo un poco a lo que dije al principio, es nuevos principios que incluso podrían llevarnos a pensar fuera de la caja al nivel de llegar a concluir que es necesario pro- pro- en el fondo proponer derechos para algo que no es humano a ese nivel de out of the box, o porque me fue como que casi me desmayé cuando te escuché. Yo fui alumna de él y yo antes por 5 años, entonces, eh, o, o siempre en el fondo pensando en principios que los miren como un ente distinto, pero basado en los principios que nosotros ya conocemos y que inspiran obviamente todo el ordenamiento jurídico, no solo nacional, sino que a lo mejor occidental y europeo. Eso. Creo que la pregunta es para mí, ¿no? Sí. No, yo lo que quiero decir no es que haya variado el principio principal del derecho, que es la distinción entre sujeto y cosa. No, yo sigo atribuyendo al sujeto un conjunto de características distintas cualitativamente hablando de la cosa. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que para objetos de legislar necesitamos configurar un conjunto de principios metodológicos que nos permitan, partiendo de esa base, nos permitan hacer leyes que sean operativas. Porque si seguimos usando el mismo procedimiento del detalle, no vamos a conseguir hacer leyes operativas. Es solo eso. No estoy tratando de cambiar de paradigma de la principalidad del ser humano, ¿no? Ovviamente, no, sì, claro, no, lo ha contestato bene il professor Madrid también. Estoy de acuerdo, grazie. Si quiere, Isabel. Sí, no, yo desde la perspectiva del derecho de autor también se discutió esto de si se debían dar derechos de autor a la propiedad, a la inteligencia artificial, ¿no? Y en octubre de 2020 se emitió una resolución también del Parlamento Europeo, si no recuerdo mal, donde se descartaba aquello. Porque por ahora la tendencia sigue siendo que a pesar de todos estos fenómenos vamos a privilegiar la creatividad humana. Y yo algo mencioné también sobre eso, como que bueno, eso es lo que se ha acordado hasta ahora, esa es la tendencia hasta ahora, pero eventualmente esto está en formación y podría ocurrir que, bueno, que el camino vaya por otro lado, pero efectivamente lo que se ha privilegiado hasta ahora es que sigamos protegiendo lo humano por encima de todas las cosas y buscar ese aporte creativo del ser humano que de hecho está vinculado a su personalidad y así de importante es, ¿no? Solo para añadir esa perspectiva del derecho de autor. Gracias. Gracias. Yo querría añadir algo sobre esta cuestión. Yo creo que no iremos a un momento de atribuir derechos a los... la problemática se plantea sobre todo con sistemas de inteligencia artificial, como apuntó el profesor Madrid antes, que tengan apariencia humana, ¿no? A los denominados androides, ¿no? Pero quizá un estatuto jurídico o una protección para que alguien que adquiera un androide que tiene apariencia humana no pueda hacer lo que quiera con él, incluso destruirlo a través de ciertas actuaciones violentas, ¿no? Pero no tanto para proteger al sistema de inteligencia artificial, sino para proteger que se parece, ¿no? O que tiene similitudes con el ser humano. Y un estatuto jurídico en ese sentido a mí no me parecería extraño que se pueda desarrollar. En España recientemente se ha atribuido personalidad jurídica a un mar, al mar menor. Entonces, partiendo de eso, no me extrañaría que se atribuyera un estatuto jurídico a los androides a través de la personalidad jurídica y atribuyendo cierta protección, lo cual no quiere decir que se le atribuyan derechos, pero sí una protección. Y que por tanto no se puede hacer lo que se quiera con ellos, ¿no? Porque desde la perspectiva de la dignidad humana, ¿no? Desde la perspectiva de atribuirles derechos. Gracias. A ver, súper corto. Hay distintas ideas sobre la atribución de algún tipo de estatuto de personalidad a agentes artificiales. La, la idea, por ejemplo, el Parlamento Europeo tiró incluso en 2015 una recomendación para considerar la idea de la personalidad electrónica
para agentes artificiales pensando en qué. No tanto en darles derechos, sino más bien en crear una especie de patrimonio de afectación para que tú puedas dirigirte contra ellos y perseguir responsabilidad. O sea, atención, la idea de crear personalidades no siempre está asociado a otorgar derechos fundamentales o reconocer sensibilidad. No, muchas veces las empresas, la personalidad de las sociedades existe para que nosotros podamos dirigirnos contra ellas. Así que, en ese sentido, esa es una perspectiva. Ahora, ponte tú que una máquina desarrollara conciencia, que pudiera experimentar qualia, porque a ver, por muy listas que sean los sistemas de inteligencia artificial, aunque sepan cuál es el color del café, el origen de los granos del café, la historia del café, la composición química del café, todo el análisis histórico, químico, biológico del café, no saben qué sabor tienen porque no sienten nada. Ya. Suponte tú que lograran desarrollar los llamados qualia y en algún momento, como una propiedad emergente, algo que me parece profundamente dudoso, experimentaran el mundo como nosotros. Bueno, el día que eso pase, el día en que sientan, como decía Bentham, tienen derechos porque sienten, el día en que sientan, ahí se podría conversar el tema de darles algún tipo de protección o estatuto, no sé qué. Pero de momento, yo creo que haríamos mejor en pensar en darle derechos a los perros que sí sienten que a las máquinas que sabemos que no sienten. Y aún así, digo yo. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por esta sesión, esta conversación, este diálogo, especialmente a nuestros excelentes panelistas. ¿M? Muchas gracias. Hasta luego.